El Batibat es una criatura extraña y peligrosa de la mitología filipina. Es el espíritu de una mujer vieja y obesa, con el pelo largo y despeinado, que habita en los valetes, que son grandes higueras. Normalmente el Batibat es una criatura pacífica, a menos que su árbol natal sea perturbado o talado por leñadores. Si el árbol es talado y utilizado como poste de apoyo para una casa, el Batibat se volverá furioso y vengativo, y se instalará en el poste o viga de la casa, donde se utilizó su madera, y atormentará a los que duerman cerca. Por la noche, el Batibat sale de su escondite en su monstruosa y gorda forma, con más de 120 kilos de peso, y precedido de su desagradable olor. Su ataque es tanto físico como psicológico. Se sienta sobre el pecho de su víctima, provocándole una parálisis del sueño, un estado aterrador en el que está consciente, pero no puede moverse ni hablar. Mientras la víctima está indefensa, el Batibat le inflige pesadillas vívidas, a menudo llenas de imágenes de muerte y asfixia. Para escapar de las garras del Batibat, la víctima debe actuar con rapidez. La víctima debe morderse el pulgar o mover los dedos de los pies, rompiendo el hechizo de parálisis del sueño y permitiéndole despertar. Sin embargo, si la víctima es incapaz de romper el hechizo, no podrá ser ayudada por otras personas, ya que el Batibat es invisible para ellas, y la víctima se desplomará bajo el peso del Batibat y se asfixiará. Batibat es un recordatorio de la importancia de respetar la naturaleza y los espíritus que la habitan. Al parecer, Filipinas es el hogar de muchos seres vampíricos, incluso tienen bebés y niños vampiros. Se trata de Tiyanak, el espíritu vengativo de un niño no bautizado o abortado, que busca vengarse de quienes le han agraviado o descuidado. Su aspecto sería el de un bebé de piel pálida y enfermiza, ojos brillantes y profundos, garras afiladas, lengua larga y bífida, y vientre prominente. Su característico grito agudo y desgarrador resuena en la noche, atrayendo víctimas inocentes hacia sus garras y su destrucción. El Tiyanak se esconde en lugares oscuros y apartados, como bosques, pantanos y edificios abandonados. Suele llorar como un bebé para llamar la atención. En cuanto la víctima se acerca, el Tiyanak se transforma en su verdadera forma. Su rostro angelical se transforma en una máscara demoníaca. Sus uñas se convierten en afiladas garras y sus dientes en colmillos. El pequeño monstruo ataca a su presa, drenando su sangre y dejándola casi sin vida. El Tiyanak es especialmente temido por su capacidad para atacar a los miembros más vulnerables de la sociedad, mujeres embarazadas y niños. Los ataca por su inocencia y pureza inherentes, ya que su fuerza vital es una potente fuente de sustento para el hambre insaciable de la criatura. Para protegerte de sus ataques, debes llevar siempre contigo un rosario u otro objeto religioso. Temen los símbolos religiosos. Otra forma de protegerse es evitar viajar solo por la noche. El ajo y la sal también pueden repelerlos. El Tiyanak es más propenso a atacar a personas solas y vulnerables. Las leyendas sobre los Tiyanak pueden variar de una región a otra, pero en casi todas ellas, estos monstruos deben evitarse a toda costa, ya que un encuentro con la criatura a menudo puede ser fatal. Angitay es una especie de centauro del folclore filipino que tiene la parte superior del cuerpo de una mujer y la inferior de un caballo. Posee una belleza cautivadora, con una larga cabellera y una mirada hipnotizadora. Su presencia suele ir acompañada de un resplandor etéreo que aumenta su encanto sobrenatural. Según la leyenda, los Angitays viven en profundos y recónditos bosques y regiones montañosas, lejos del alcance humano. Estos santuarios ocultos les proporcionan soledad y protección, permitiéndoles vivir en armonía con la naturaleza. Los Angitays son criaturas inteligentes y perceptivas, con un profundo conocimiento del mundo natural. También poseen habilidades sobrenaturales, como el poder cambiar de forma y la capacidad de comunicarse con otros animales. Los Angitay sienten una gran fascinación por las piedras preciosas y los tesoros. Les atraen especialmente los diamantes, los rubíes y las esmeraldas, y atesoran estas riquezas en sus guaridas ocultas. Algunas historias las presentan como embaucadoras,
que utilizan su seductora belleza para atraer a viajeros desprevenidos a sus dominios, solo para engañarlos y robarles sus objetos de valor. En cambio, otros relatos describen a los Anguitais como guardianes de tesoros ocultos, que protegen de quienes pretenden explotarlos en beneficio propio. Ponen a prueba las intenciones de quienes se adentran en su territorio, recompensando a los de corazón puro y castigando a los que se dejan llevar por la codicia. El Anguitai se considera a menudo la contrapartida femenina del Tikbalang, otra criatura prominente en la mitología filipina. Hay historias de Anguitais y Tikbalangs que trabajan juntos para lograr objetivos comunes, como proteger tesoros ocultos o causar daño a quienes se lo merecen. El Anguitai simboliza la conexión entre lo humano y lo natural, lo mundano y lo mágico, y sus leyendas siguen transmitiéndose de generación en generación. En las profundidades de las aguas filipinas existen criaturas que muchos consideran fantasmas acuáticos. Estos seres desempeñan papeles similares a las sirenas de la mitología griega. Son los Siyokoi, seres seductores que se encuentran tanto en agua dulce como salada. El macho es un humanoide, con rasgos que mezclan peces y reptiles. También tendría branquias en el cuello, lo que le permitiría respirar bajo el agua, mientras que la hembra es más parecida a un humano con una cola de pez, muy similar a la de una sirena, pero tiene un respiradero en la espalda, similar al de los delfines y las ballenas, por lo que tiene que salir a la superficie de vez en cuando para respirar. Pueden adoptar la forma completa de una mujer para atraer a sus víctimas y acercarlas al agua, pero no pueden disimular del todo su olor, que recuerda al de la salmuera, por lo que se les puede identificar y evitar. El Siyokoi posee una fuerza y velocidad sobrehumanas, lo que le permite dominar fácilmente a sus víctimas. Las hembras utilizan su encanto y su melodioso canto para atraer a sus víctimas, mientras que los machos emplean poderes sobrenaturales capaces de enloquecer a la gente y adentrarse en las aguas profundas sin motivo aparente. Ahí son apresados por los Siyokoi, que los llevan a las profundidades sin posibilidad de defensa. El Sigbin es otro de los temibles monstruos vampíricos de las islas Filipinas. Este depredador nocturno vaga por las sombras, ataca a sus víctimas y bebe su sangre. Su aspecto es grotesco. Es una criatura de gran tamaño y pelaje marrón rojizo oscuro. Sus enormes orejas son capaces de agitarse de forma que suenan como palmas y tienen una larga cola en forma de látigo. Su cara se parece a la de un murciélago enfadado, con ojos grandes y penetrantes. Además de su aspecto siniestro, el Sigbin es conocido por caminar hacia atrás con la cabeza metida entre las patas traseras. Este inusual modo de andar, junto con su habilidad para camuflarse en las sombras, hace que sea increíblemente difícil de rastrear. Su comportamiento de caza es especialmente inquietante. El Sigbin ataca a humanos y animales, drenándoles la sangre y robándoles su energía vital. Los cuentos más terroríficos sobre los Sigbins dicen que son más activos durante la Semana Santa, ya que es cuando salen a la caza de niños. Tras encontrar una víctima vulnerable, le abre el pecho y le arranca el corazón. El órgano del niño se añade a un collar donde se unirá a los corazones de otras víctimas de la bestia. En algunas partes de Filipinas, el Sigbin es visto principalmente como un depredador nocturno, temido por su caza de niños y su gusto por la sangre. En otras regiones, puede verse más como un guardián místico de bosques o montañas, que protege ciertas zonas de intrusos o del mal. Estas diversas interpretaciones de la criatura son solo una muestra de lo rica que es la cultura y el folclore de los pueblos filipinos. En los oscuros y densos bosques de Filipinas, acecha una criatura legendaria y terrorífica. Se trata del Tikbalang, uno de los monstruos más famosos del folclore filipino. Es un ser horrendo con cuerpo humanoide y cabeza de caballo. Sus extremidades son desproporcionadamente largas, sus piernas terminan en pezuñas y sus manos son como garras retorcidas. Esta criatura se asocia a menudo con bosques densos y zonas remotas, donde supuestamente reside. Sus orígenes se remontan a las antiguas creencias animistas de los pueblos indígenas filipinos,
aunque el caballo no era un animal tradicional de la región, pero con la mezcla de distintas influencias traídas por los colonizadores españoles, se adaptó el folclore de la región. Es una criatura traviesa, a la que le gusta gastar bromas a la gente. Al Tikbalang le gusta extraviar a los viajeros, haciéndoles perderse en el bosque o vagar en círculos hasta dejarlos exhaustos y desorientados, o incluso atacarles. El monstruo se siente atraído por las mujeres y puede intentar seducirlas. De esta relación puede surgir un nuevo Tikbalang. Hay muchas formas de protegerse del Tikbalang. Algunas personas llevan amuletos especiales, otros para evitar sus hechizos llevan la ropa del revés y también evitan viajar de noche o hacer ruido para molestarlo. En algunas versiones del folclore, el Tikbalang se describe más como un espíritu o entidad del bosque que como una criatura física. Puede ser una manifestación de las fuerzas de la naturaleza que protege su hábitat y mantiene el equilibrio ecológico. Se habla de criaturas parecidas a vampiros en casi todos los rincones del planeta, y el archipiélago filipino no es una excepción. La Manananggal es una oscura criatura del folclore filipino, que durante el día sería una hermosa mujer, pero por la noche se transforma en una criatura monstruosa y horrenda. La parte superior de su tronco se separa de la inferior, brotando grandes alas en forma de murciélago que le permiten volar. Sus entrañas, incluidos los intestinos, cuelgan de la parte inferior de su tronco, lo que hace que la imagen de la criatura sea aún más grotesca e inquietante. El Manananggal vive en zonas rurales, escondido en cuevas, bosques o casas abandonadas. Con sus largos y afilados colmillos, el Manananggal vuela de noche en busca de víctimas inocentes, sobre todo mujeres embarazadas y sus hijos no natos. Utiliza su lengua alargada que puede extenderse bastante para succionar la sangre y las entrañas de sus víctimas, dejándolas pálidas y sin vida. Sus orígenes se remontan a las Filipinas precoloniales, donde el Manananggal se utiliza para explicar diversas desgracias, como muertes y enfermedades inexplicables. Su aspecto aterrador y su naturaleza depredadora servían de advertencia para que la gente se mantuviera alerta y protegiera a sus seres queridos. La criatura se alimenta de sus víctimas durante la noche para robarles su energía vital. El Manananggal utiliza su larga lengua para invadir el cuerpo de su víctima a través de cualquier cavidad que encuentre disponible, como la boca, la nariz, las orejas e incluso las cavidades más indiscretas. Pero como muchas criaturas parecidas a los vampiros, Manananggal, en su forma monstruosa, teme y detesta los rayos del sol, que podrían hacer que se desintegrara en polvo, por lo que se reintegra en su yo inferior y pasa sus días como una mujer normal entre los hombres. Pero el Manananggal también tiene sus puntos débiles. La mitad inferior del Manananggal, abandonada, sería vulnerable durante todo el periodo en que estuviera separada de la parte superior. Así que los lugareños podían espolvorear sal, ajo o ceniza sobre la mitad inferior desprotegida. Estas sustancias eran extremadamente ofensivas para el Manananggal, impidiéndole reunirse con su otra mitad y causándole más estragos al día siguiente y condenándola a morir bajo el sol de la mañana. En el folclore filipino, el Aswang es una criatura mítica que cambia de forma y se alimenta de carne y sangre humanas y de fetos de mujeres embarazadas. Semejante a un vampiro, con una lengua larga y fina que utiliza para succionar a los niños del vientre de sus madres, la criatura tiene una ansia incontrolable de carne cruda, especialmente humana. El Aswang tiene una naturaleza cambiaformas y a menudo se describe a este ser como una combinación de varias criaturas sobrenaturales, como vampiros, brujas y hombres lobo, lo que hace que sea especialmente temido en las tradiciones locales. Se trataría de un individuo que ha perdido el control de su yo espiritual, permitiendo que su oscuridad interior se manifieste en formas monstruosas. Se cree que el Aswang puede transformarse en diferentes formas, como animales o incluso otras personas, para engañar a sus víctimas. Durante el día, suele hacerse pasar por un humano corriente, ocultando su verdadera naturaleza y mezclándose entre los lugareños. Sin embargo, por la noche,
revela su forma monstruosa y se lanza a la caza. Una característica común en muchas historias es su preferencia por la carne y la sangre humanas, especialmente la de niños o cadáveres. Estas criaturas viven en zonas aisladas, como bosques o cementerios. Se aprovechan de individuos excluidos y marginados de la sociedad, como mujeres embarazadas, viajeros y personas que viven en las afueras de las comunidades. Los Aswangs también son capaces de hipnotizar a sus víctimas, convirtiéndolas en objetivos fáciles. Hay muchos tipos diferentes de la familia Aswang, cada uno con sus propias características. Los más comunes son el Tikbalang, una criatura mitad caballo y mitad humano, que supuestamente atrae a los viajeros hacia la muerte. El Manananggal, una criatura que separa la parte superior de su torso de la inferior por la noche para volar y atacar a sus víctimas dormidas. El Wak Wak, una criatura parecida a un pájaro que supuestamente roba fetos a las mujeres embarazadas. El Sigbin, una criatura con una larga y delgada trompa que utiliza para chupar la sangre de sus víctimas. El Amalanik, un Aswang fracasado que se levanta de su tumba para matar y comerse a la gente. La leyenda del Aswang ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambiantes contextos sociales y culturales. Durante el periodo colonial español, los Aswang se asociaban a menudo con el diablo y los espíritus malignos, reflejando la influencia del catolicismo. Algunos estudiosos creen que la leyenda del Aswang se amplió durante la colonización española de Filipinas para infundir miedo y control en la población local. Para protegerse de un Aswang, se considera que los objetos como el ajo, los amuletos sagrados, la sal y las oraciones son eficaces para ahuyentarlo. En los tiempos modernos, los Aswang se han convertido en personajes más matizados, representados como figuras trágicas o incluso antihéroes. El Aswang ocupa un lugar cautivo en la cultura filipina, revelando el poder del folclore para moldear la identidad, infundir miedo y fascinación y promover los valores culturales y las tradiciones del pueblo filipino hasta nuestros días. Las Mankukulams son las temidas y poderosas brujas que practican el kulam, la magia oscura originaria de Filipinas. Estas brujas suelen ser representadas como mujeres viejas, de aspecto demacrado, con el pelo largo y despeinado y las uñas afiladas. Viven aisladas en densos bosques o en casas abandonadas. Según la leyenda, Mankukulam tenía profundos conocimientos de hierbas, pociones y conjuros, y era capaz de lanzar poderosos hechizos que podían causar mucho daño a la gente. Estos hechizos iban desde causar pequeñas molestias y mala suerte hasta infligir enfermedades graves o incluso la muerte. Pero también acudían a ellos quienes buscaban ayuda en el amor y curas para enfermedades graves. Mankukulam puede conversar con los espíritus e incluso predecir el futuro, ya sea a través de visiones proféticas o mediante el uso de extraños rituales de adivinación. También tiene el poder de la metamorfosis, pudiendo transformarse en animales, como gatos o búhos, y poseer los cuerpos de las personas, tomando el control de sus mentes y acciones. Antes de la llegada de los españoles al archipiélago filipino, estas hechiceras eran consideradas poderosas chamanas, pero su imagen se distorsionó a lo largo de los siglos debido a la influencia cristiana, que repudiaba sus prácticas mágicas y sobrenaturales. La creencia en Mankukulam sigue estando muy extendida en muchas partes de Filipinas, sobre todo en las zonas rurales, donde la hechicería filipina sigue generando fascinación y temor. El capre es un gigante que vive en los árboles de Filipinas. Es un humanoide extremadamente grande, de piel oscura, pelo largo y despeinado, y una espesa barba. Una característica notable de los capres es que, a pesar de su inmenso tamaño, pueden volverse invisibles a los ojos humanos, lo que los hace aún más misteriosos. El capre habita en grandes árboles centenarios, sobre todo en los balete, conocidos como chumberas. Se consideran sagrados en algunas culturas filipinas. Según la leyenda, pasa la mayor parte del tiempo descansando en las ramas de estos árboles, sentado fumando pipas o puros y observando el mundo que hay debajo. Según el mito,
El capre es capaz de cambiar de forma, cambiar de aspecto y gastar bromas a la gente, especialmente a los viajeros incautos. Puede extraviarles en el bosque o desorientarles y hacer que se pierdan. A pesar de su naturaleza traviesa, los capres no son intrínsecamente malvados. Serían más curiosos que otra cosa y podrían estar simplemente intentando obtener una reacción de la gente. En algunos casos, los capre pueden incluso ser útiles a los humanos, proporcionándoles orientación y protegiéndoles del peligro. Sin embargo, es importante tratar a los capres con respeto, ya que pueden enfadarse o ofenderse si se sienten poco respetados. En algunas historias, los capres son vistos como guardianes de los bosques y los árboles centenarios. Los capres pueden desarrollar una especie de amistad o afecto por determinados seres humanos, sobre todo si estos muestran respeto o bondad hacia ellos o hacia la naturaleza.